Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida en esta nueva webinar con Paola Fioretti. Paola es licenciada en nutrición, estudió en la Universidad Nacional de Córdoba, está a cargo del área de nutrición en PAMI, Unidad de Gestión Local 5 de Bahía Blanca. Sus funciones son en el área profesional, auditor, miembro del equipo, evaluador de hogares geriátricos, psicogeriátricos y clínicas psiquiátricas contratadas por el Instituto en el ámbito de la ciudad de Bahía Blanca y de la zona correspondiente al área de gestión número 5. Es referente en nutrición, en nutrición del programa Probienestar de complementación alimentaria para personas ancianas vulnerables. Tiene experiencia en docencia, en atención ambulatoria, en hospital general y en particular en gerontología. Así que, bueno, ya presentada. Gracias, Paola, por aceptar la invitación. Hola, bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por convocarme, gracias al Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires y a mis colegas de Bahía Blanca por pensar en mí para desarrollar este tema del rol de los nutricionistas en las residencias de larga estadía para adultos mayores. Quiero compartir un poquito mi experiencia con ustedes y ver, bueno, si podemos avanzar y ver cuál es nuestro rol, teniendo, a mí lo que me parece que podemos abrir como un ámbito de reflexión sobre los derechos que tiene el adulto mayor dentro de una residencia. Podemos avanzar en eso, y por eso ahora también se le ha cambiado a estos hogares de ancianos que eran antiguamente, ahora se les llama residencias para adultos mayores. Ay, espérate que ahora se me está... No sé por qué, me dice que se está acabando la batería. Ponela a cargar, Paola. No, pero está enchufado. Lo peor de todo. Se nos fue Paola. Bueno, a ver. Ahora sí. Bueno. Ahora estamos. Perfecto. Seguimos. Voy a ir mirando si se me desconecta. Bueno, entonces estaba diciendo que toda esta experiencia entonces en hogares, residencias de larga estadía, que ha cambiado este nombre justamente de aquellos hogares geriátricos de que hablábamos hace unos años atrás, porque me parece que lo que se incluye ahora es el derecho del anciano, el derecho del adulto mayor, dentro del tratamiento en la residencia donde está institucionalizado, donde vive. Entonces me parece fundamental esto de que hemos avanzado como sociedad en establecer los derechos de las personas, en este caso el derecho del adulto mayor dentro de su estadía en la residencia. Me parece un concepto fundamental para también, para todos, profesionales y no profesionales, para trabajar para ellos. Lo que te pido es si podés poner, compartir poner la presentación para que podamos ver la pantalla más grande. Sí. Ahí está. Excelente. ¿Ahí se ve? Ahí está. Ahí va. Bien. Bueno, entonces, espero que no se me... Bueno, entonces podemos ir empezando. Vamos a hacer un análisis, primeramente vamos a ver de qué va a tratar esta charla, así después la desarrollamos. Yo quiero que vean en principio de qué vamos a estar conversando.
Analizaremos el área del trabajo de la nutricionista, del área de nutrición, en tres niveles: nivel de estructura, en el nivel de proceso, procedimiento, y en el nivel de resultados. En el nivel de estructura vamos a establecer las normas de trabajo, vamos a organizar el proceso, vamos a ver las normas de bioseguridad. En el nivel de proceso-procedimiento vamos a evaluar la planificación de menúes, el estado nutricional del residente, las características del grupo etario. Voy rápido porque es solamente hacer un pantallazo de lo que vamos a hacer hoy en esta charla. Y luego vamos a ver cómo podemos trabajar sobre un tercer nivel, que es el nivel de resultados, en la cual vamos a conversar sobre la evaluación antropométrica, la observación directa, los análisis de laboratorio, las reuniones de equipo y el seguimiento en historia clínica. Para esto, quiero conversar sobre una premisa fundamental en la que vamos a basarnos el trabajo. En este sentido, vamos a reconocer el valor de la dignidad y la autonomía de las personas mayores institucionalizadas. Me parece esto de un valor importantísimo para cambiar nuestra visión del trabajo en la institución. Los objetivos, siempre nos tenemos que plantear objetivos para armar nuestra planificación, ¿no es cierto? Los objetivos que se tiene que plantear el nutricionista, me parece que está completo en estos dos objetivos: que la alimentación del residente sea adecuada, por supuesto, guardando las 4 leyes de la alimentación, pero que sea adecuada a su estado de salud bajo estrictas normas de bioseguridad. Y que el proceso de producción, traslado, suministro de alimento sea el resultado de una correcta organización del servicio. Estos objetivos, si los vamos dividiendo en partes, podemos analizarlos, y que la alimentación del residente se adapte al estado de salud, porque puede tener alguna patología crónica o puede tener o estar dentro de las patologías normales de la tercera edad, puede estar bien de salud, pero tenemos que adaptarla, adecuarla a este estado, siempre teniendo en cuenta las normas de bioseguridad, porque sabemos lo que pasa cuando hay contaminación de los alimentos, y en un grupo tan vulnerable que ocurra una contaminación de alimentos da después consecuencias que no queremos. Y si dividimos el segundo objetivo en el proceso de producción, tenemos que estar pendientes del proceso de producción, del traslado, del suministro de alimento, para que yo estoy escuchando. Si pueden silenciarse. Estoy escuchando. Si pueden apagar. Está. Bien. Que el proceso, bueno, sea el proceso de producción, traslado y suministro de alimentos esté relacionado con la correcta organización del servicio, y eso está a nuestro cargo, el servicio de alimentación. Entonces, como dijimos antes, vamos a trabajar un poquito el nivel de la estructura de nuestro sector. Para ello, tenemos sí o sí que establecer normas de trabajo. Para establecer las normas de trabajo... que estás encima. Sí, bueno, no quiero que estés encima mío, me estoy escucho alejando mucho. de vos. Eliana, Escucho mucho, por eso, por ahí no sé si me escuchan a mí. Ahí está. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Ahí está, ¿no? Ceci, ¿me escuchás? Bueno, en cuanto a los recursos humanos, entonces sabemos que tenemos nutricionista, tenemos cocinera, tenemos ayudante de cocina, tenemos el personal de servicio de alimentos. Pero, ¿quién
¿Cuál es el punto de inflexión entre el personal que tenemos nosotros a cargo y que podemos darle tareas? Me parece que lo importante es establecer las funciones de cada uno. Si cada uno de ellos no sabe cuáles son sus funciones, el sistema se interrumpe, puede tener cortocircuitos. Si cada uno sabe quién tiene que cubrir un franco, quién tiene que cubrir un fin de semana, quién está para preparar, quién para limpiar, quién prepara las ensaladas, por decir. Si tenemos las funciones establecidas, vamos a tener muchísimo menos problemas luego en la organización del servicio. Cuando pensamos en los recursos materiales, pensamos, bueno, ¿de qué disponemos? A ver, estamos en esta residencia, ¿de qué disponemos? Recursos materiales. Tenemos la reserva de alimentos, qué alimentos tenemos, qué calidad de alimentos tenemos. Tenemos indumentaria para el personal, no tenemos indumentaria del personal. ¿Cómo es la vajilla de cocina, si reúne los requisitos que nosotros pretendemos? La batería de cocina que disponemos, qué cantidad de mesas bandejas disponemos para cada cama, cómo se hace el transporte de los alimentos, depende de la estructura edilicia, por supuesto. Tenemos procesadoras, tenemos licuadoras, de qué disponemos, de balanzas, y vamos a evaluar si las mesas y las sillas son correctas. Siempre pensemos justamente en lo que vimos al principio, ¿no? En la dignidad y la autovalidez de la persona adulta. Entonces pensemos si el mobiliario es adaptado a las personas. Ahí estamos cumpliendo con ese requisito. Si tenemos comedores con mesas estables, con sillas estables, cómodas, que no produzcan accidentes, estamos cumpliendo con nuestro objetivo que tenga de cubrir los requisitos de los adultos mayores. Y en cuanto a los recursos físicos que tenemos acá, tenemos que pensar en este hogar que tengo cocina, como es amplia, con malla mosquitera, tengo un comedor, tengo despensa para víveres secos, cómo lo organizo, tengo despensa para los víveres, los vegetales y las frutas, tengo un comedor de personal, tengo un vestuario del personal importante. A ustedes les parecerá que no, pero si yo no tengo vestuario personal, la indumentaria de la gente que viene a trabajar al sector está en cocina muchas veces, y no debe ser así. O un baño para la gente que trabaja en cocina. Y otro punto que puedo evaluar en mis recursos físicos sería, ¿tiene la nutricionista un consultorio para trabajar? ¿Podemos disponer nosotros de una buena balanza, un consultorio para trabajar con los residentes, pesarlos, medirlos antropométricamente? Bueno, esto es lo que vamos a ver en el nivel estructura del hogar. Y cuando pasamos luego al nivel, ahí está, ¿no? Al nivel, que como lo vimos en la primera diapositiva, el nivel proceso-procedimiento, vamos a organizar nuestro sector desde este concepto. El nivel de proceso-procedimiento, tenemos que hablar primero de la organización del área, para planificar los menúes generales, las dietas individuales actualizadas, ahora vamos a hablar de eso. El punto 2 sería producción. Tenemos que concentrarnos en la producción, en el traslado, en el suministro de los alimentos, y por supuesto cumplir con las normas de bioseguridad en todas las etapas de elaboración y suministro. Quizás sea reiterativo, pero el cumplimiento de las normas de bioseguridad tiene que encontrarse en todas las etapas del proceso de la producción del alimento en la residencia
en la residencia de adultos mayores. Muy bien. El primer punto entonces, en la organización del área, dijimos planificar el menú general y sus variantes. Acá vamos a detenernos un poquitito más, porque me gustaría compartir lo que yo veo en los hogares, ¿no es cierto? A ver, las características del grupo de edad, caracteres del grupo etario. La dentición es uno de los puntos claves, me parece a mí, que cuando uno va a una residencia, los adultos mayores le faltan piezas dentarias, no tienen piezas dentarias en total, la totalidad de las piezas dentarias, tienen una prótesis, pero no la usan, esa prótesis está guardada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con la primera etapa de la alimentación si no tenemos las piezas dentarias? Yo creo que si bien la obra social muchas veces no lo cubre, cuesta mucho, está en nosotros la evaluación, junto con un odontólogo, de qué podemos hacer con eso, porque además de la dignidad de la persona que no tiene sus piezas dentarias, o que no puede masticar bien su alimento, ¿cómo vamos a organizar una alimentación si partimos de la base que el primero, la primera etapa de la alimentación no la estamos cumpliendo? ¿Cómo nos plantamos frente a esto, no? Luego fíjense los hábitos y las costumbres. En las residencias geriátricas vemos mucha diversidad de orígenes. Vemos en el sur de la provincia, supongo que acá hay gente de toda la provincia, pero en el sur de la provincia nosotros, de Bahía Blanca, Patagones, Buratovich, tenemos descendientes de aborígenes, tenemos gente de campo, tenemos gente de ciudad, tenemos gente que ha tenido su propia historia y sus propios hábitos en toda su vida antes de llegar a la institución. Entonces, a ver, esperen que voy a mirar. Miro el WhatsApp por si me mandan algún mensaje a mí. Entonces, tenemos que tener en cuenta como características de este grupo etario sus orígenes, sus vivencias, y cómo vamos a armar entonces, planificar nuestros menús. Fíjense acá también vamos a valorar la dilución en el grupo, la característica del grupo, ¿no? La dilución está disminuida, por supuesto. Tienen menos producción de saliva, por supuesto, para formar el bolo alimenticio. El peristaltismo del esófago está disminuido. Hay menos forma, entonces más dificultades para deglutir los alimentos. Por supuesto que esta es otra característica que tengo que tener en cuenta sí o sí cuando armo los menús. La tolerancia también tenemos que tenerla siempre presente, la tolerancia frente a la lactosa, por ejemplo, común, ya es una característica de la tercera edad, intolerancia a la lactosa, por supuesto. En eso cuando planifico mi menú lo voy a tener en cuenta. La intolerancia al gluten, por supuesto. Tenemos que identificar a la persona que es intolerante al gluten y a partir de allí planificar los menús. La resistencia a la insulina es también una característica de la tercera edad, resistencia a la insulina, y debemos identificar los casos en nuestra población. La intolerancia a la fibra insoluble, ¿qué pasa cuando el adulto mayor consume fibra insoluble? En muchísimos casos hay una intolerancia y hay que tener muchísima precaución. Sigamos. Habíamos dicho que estamos viendo todo lo que necesitamos tener en cuenta en una residencia de adultos mayores para la planificación del menú. Vimos las características de la edad.
Ahora vamos a ver los requerimientos, por lo menos es lo que nosotros planteamos, que en cuanto a energía se planifique con una cantidad de calorías de 30 calorías por kilo de peso ideal por día. A eso le vamos a sumar, por supuesto, los requerimientos por injurias. En el grupo de edad vamos a tener operaciones de cadera, vamos a tener otro tipo de intervenciones, vamos a necesitar siempre aumentar las calorías dependiendo del tipo de injuria que sea. Vamos a tener en cuenta las proteínas totales, proteínas completas e incompletas. Se utilizará en la planificación 1 gramo de proteína por kilo de peso ideal por día. Esas proteínas, recordemos que en la tercera edad es mayor la destrucción de células que la síntesis, es decir, que tenemos que estar atentos a que las proteínas cumplan su función plástica, ¿no? Vamos a armar la fórmula sintética, por supuesto, es la base de toda dieta, de todo plan de alimentación, y la fórmula desarrollada. Luego la planilla de ajuste, que va a ser coincidente con la fórmula sintética y la fórmula desarrollada, y por supuesto la disponibilidad de agua. En este punto quiero detenerme, porque yo voy dando más importancia a los puntos que voy viendo que quizás pueda lograrse una mejoría en los hogares que conozco, ¿no? La disponibilidad de agua, bueno, agua potable, por supuesto, y tendríamos que cubrir entre 30 y 35 mililitros de agua por kilo, por peso ideal por día. Tendríamos que cubrir entre 2 y 2,5 litros por persona. Ahora yo me pregunto, ¿las cubrimos? El abuelo, el anciano, difícilmente consuma agua fría, solo, por sí mismo. Entonces tenemos que prestar muchísima atención a estar presentes en el consumo de líquidos, que tengan siempre disponibilidad de agua, cuando están levantados y en su hábitat habitual. Pero ¿y aquellos que están en la cama, que por una situación crónica o por una enfermedad aguda están en la cama? ¿Cómo sabemos nosotros que les llega esa cantidad de líquido que tiene que consumir? Con lo necesaria que es, porque el abuelo tiene una tendencia a la deshidratación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puedo plantear, qué puedo planificar para que esa persona que está postrada, aunque sea por unos pocos días, reciba la cantidad de líquido que tiene que recibir? Me lo he planteado varias veces. ¿Cómo le llega a esa persona que quizá está en una habitación en el otro ala del hogar? ¿Cómo le llegan las calorías, las 30 calorías por kilo? ¿Sabemos si las consume? ¿Sabemos si está consumiendo las 4 comidas? Todo tiene que llevar un proceso, ¿no es cierto? Un proceso de análisis, de planificación y de evaluación. Luego lo que nosotros pedimos desde nuestra área, desde nuestra institución, y me parece bastante correcto porque el nutricionista no está todos los días como en un hospital. Entonces tenemos que dejar asentado al personal de cocina, al personal que sirve el alimento, tenemos que dejar asentado en algún lugar, en una carpeta, en un lugar en cocina, las variantes que tienen que conocer ellos, que pueden ocurrir en la alimentación. Entonces podemos planificar una serie de variantes y explicar, bueno, qué tipo puede ser, qué plan de alimentación puede tener un diabético, especificar cómo hacemos la progresión de diarreas, y después pueden consultar con el nutricionista, por supuesto, pero ya tienen una base de qué consultar en caso de que se presente un problema de estos. La alimentación con residuos, por supuesto, que es bastante común también necesitarla en los hogares de larga estadía.
cuáles son los alimentos que pueden comer y cuáles no en celiaquía, en qué consiste la dieta blanda, cuáles alimentos se brindan, los procesados, que ahí le pongo, quiero ahora hacer una ampliación de la alimentación de procesados, y los planes de alimentación hipercalóricos e hipocalóricos. Por supuesto que todos estos tienen que estar hechos por un nutricionista, firmados por ellos, para que tengan validez, por supuesto, ¿no es cierto? En cuanto a los procesados, lo que me parece fundamental, y ya les digo, es en base a mi experiencia y en base a lo que yo veo. El procesado, cuando veo a la persona alimentándose con un procesado, me pregunto, ¿sé cuántas proteínas, cuántas calorías tiene esta ración? ¿Cómo preparan en cocina la ración de procesados? Me detengo en esto porque en un hogar con adultos mayores es muy común que haya procesados, y porque al principio dijimos que la dentición no era lo más completa que podemos esperar, entonces los procesados son muy comunes. Tenemos que darle una importancia, me parece, un poquito más, no sé, con más importancia a los alimentos, a la alimentación de procesados. Fíjense, si yo le pregunto a la cocinera, ¿cómo preparas el procesado? Y bueno, hago la comida general, pongo 2 cucharones, lo licúo y lo distribuyo. Y no es así. Si tengo 5 procesados, se pondrán 5 raciones en esa licuadora, las licúo y las distribuyo. Son 5 raciones, y el nutricionista tiene que saber cuántas calorías van en ese procesado, cuántas proteínas van en ese procesado, qué alimentos van en ese procesado. Por eso me parece que estaría bueno en aquel listado de dietas, de variantes acorde a la población, hagamos una parte y especifiquemos bien de qué se trata una alimentación procesada. Por supuesto que esto va con capacitación. Cada uno de estos puntos va con capacitación del personal que trabaja. Y esa capacitación, que me parece fundamental y es tan difícil de realizar en la práctica, me parece que no reside en la importancia en formar grupos grandes de personas y clases magistrales. Me parece que solamente hacer una parte en un momento del trabajo y decir, mira, vamos a hacer el procesado, a ver cómo lo hacemos y hacerlo juntos. Esa ya es una capacitación. Ya estamos capacitando al personal de cocina. Lo mismo vamos a ver ahora con las preparaciones de la alimentación enteral. Sentémonos un rato a ver cómo diluimos el polvo para dar a la alimentación enteral. Hagámoslo juntos, y así se va, con la práctica, se va aprendiendo y se va capacitando. Bueno, y acá llegamos a la alimentación integral, que si bien en un hogar de larga estadía no debería haber personas alimentadas a través de una alimentación integral, existe. Hay personas alimentadas por sonda nasogástrica. Entonces, bueno, esa es la realidad. Bueno, adaptémonos a la realidad. Creo que es importantísimo, ustedes lo saben, es importantísimo definir cómo se va a brindar la alimentación integral. Porque no siempre responde a lo que nosotros esperamos, porque intervienen muchas personas en esa alimentación, en esa administración de la alimentación integral. Y puede que en algún punto deje de... o toque una persona que no esté capacitada. Entonces, primero establezcamos por escrito cuáles son las reglas, las normas para preparar una alimentación integral y cómo es la forma de administrarla. Y luego estemos presentes en el momento de la administración,
por supuesto lo vamos a ir haciendo a medida que pasan los días y a medida que pasan los pacientes. Pero, por ejemplo, a ver, tipo de producto. Si es listo para colgar, no tengo problema. Hablamos sobre cómo las normas básicas de higiene y cómo refrigerarlo, guardarlo. Y en polvo, ¿cómo hago la disolución? ¿Cómo hago la filtración? ¿Cómo hago para que no se tape la sondita? Y si se tapa, ¿cómo hace la enfermera, que generalmente es la enfermera la que se encarga de pasar la alimentación enteral, cómo hace para destaparla? Bueno, pongamos en contacto con la enfermera, hablémonos, intercambiemos los mecanismos, los métodos de administración. El volumen de la ingesta también lo tenemos que establecer. ¿Cuántas calorías por cuántos mililitros? ¿Cómo lo distribuimos durante el día esa ingesta? Vamos a decir cuántos mililitros va a tener el Baxter que vamos a utilizar, que tenemos disponible allí, en ese hogar, que no va a ser en todos lados igual. ¿Cómo lo vamos a distribuir? Ojo, que no quieran juntar por el tema de turnos las ingestas de dos ingestas, que no quieran juntarlas demasiado porque termina el turno. A ver, capacitemos, sepamos cómo se maneja la institución y tratemos de arreglar, estudiar el panorama para poder mejorar siempre el resultado. Duración de cada toma. Yo estuve presente cuando una toma de una alimentación enteral duró 10 minutos. Yo estuve presente y lo vi, lo tomé con el reloj. Entonces, ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo nos puede pasar eso? Tenemos que capacitar a las personas que están en el tema de la alimentación enteral. No puede durar una alimentación enteral 10 minutos. Después vamos a tener diarreas, entonces después dicen que se diluyó mal el producto, o que el producto le da diarrea. No, se le dio en 10 minutos la toma. Otro punto que vamos a detallar cuando escribimos sobre alimentación enteral es la higiene de los elementos utilizados. Pensemos tanto la higiene personal, de la persona que prepara esta alimentación, el lugar donde se prepara, los utensilios que se usan, cómo se guardan, cómo se limpian, las vías, y la mucosa bucal se le puede enseñar al paciente, si está ubicado en tiempo y espacio, cómo hidratar la mucosa bucal, puede limpiarla, porque muchas veces no puede hacer dilución ni de líquidos ni de sólidos, entonces no podemos esperar que se enjuague la boca o que haya otro tipo de higiene. Pero bueno, hidratarse la mucosa que siempre está seca, eso lo tenemos que tener en cuenta, somos nosotros, los nutricionistas, los que tenemos que estar con todo el proceso de la alimentación. Y luego también establecer cómo se va a hacer la administración, cuál es la posición que tiene que tener el paciente. Sí o sí, y ser estrictos en esto, porque después vienen los problemas. Ser estrictos en lo que capacitamos a las personas, al personal que tenemos a cargo. Bomba de infusión es muy difícil tener en un hogar de larga estadía, entonces, bueno, analizar por gravedad, bueno, se hace de esta manera. Bien, seguimos con la planificación y tenemos que ahora verificar los procesos de producción, traslado y suministro de los alimentos. ¿Cómo verificamos estos procesos? Tienen que concordar la planificación existente con el servicio ofrecido. Tiene que concordar las indicaciones médicas, lo que me pide el médico de acuerdo a la patología, las indicaciones nutricionales con los menúes que se suministran y con la cobertura que damos con nuestra alimentación, con la alimentación. Tiene que responder a lo planificado
en su totalidad, desde la producción, desde que recibimos los alimentos, la producción, desde que se traslada los alimentos de la cocina al comedor, y hasta el momento en que llega al residente y que llega el suministro de los alimentos al residente. Tiene que coincidir lo que indicó el médico, lo que indicó el nutricionista, con la alimentación final. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque no siempre pasa. ¿Por qué no siempre pasa? Porque vamos a la historia clínica y vemos diabético, intolerancia a la lactosa. Cuando vamos a ver qué está comiendo menú general. No hay, porque en el menú se puede hacer una adaptación para diabéticos también, ¿no es cierto? Entonces, y ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Le digo por ahí muchas veces a la gente que está en producción de cocina, pero esta persona es diabética y no está comiendo el menú para diabéticos. Ay, sí, pero pobrecita, siempre está deseando lo que el otro come. O sea, tenemos que capacitar al personal de cocina, al personal que administra los alimentos, por qué se hace una dieta, por qué existe un tratamiento dietoterápico y que hay que administrarlo. Entonces, para verificar los procesos, nada mejor que verificar las indicaciones nutricionales conversadas con el médico, con lo que llega al paciente en el momento y en qué condiciones llega, ¿no? Por supuesto. También de higiene y en todos los procesos que existan normas de higiene, de bioseguridad, por supuesto. Justamente acá llegando a las normas de bioseguridad. A pesar de que puede parecer repetitivo, conocemos cuáles son las consecuencias de una práctica incorrecta en cuanto a la higiene. Además, sabemos que en las residencias de larga estadía es muy común que roten el personal. Entonces, la capacitación tenemos que pensar que debe ser continua, que debe ser permanente, porque el personal rota, porque a veces cambian entonces su lugar de trabajo, y tenemos que estar recordando cómo cómo hay que mantener la higiene, tanto personal como de utensilios, como de alimentos. Hago hincapié en estos 3 puntos, porque no me voy a poner a detallar todo lo que hay que tener en cuenta en normas de bioseguridad, porque ustedes ya lo saben. Pero la capacitación tiene que ser permanente. En el almacenamiento, durante la elaboración. En el almacenamiento pensemos las despensas, cómo las tenemos ordenadas, aquellos que ya están trabajando en hogares, cómo tenemos ordenadas, cada cuánto se limpia. ¿Hay un manual de normas y procedimientos? ¿Existe un manual de normas y procedimientos donde dice quién limpia cada lugar, o cómo se limpia cada lugar, o cómo se almacenan los productos frescos, los vegetales y las frutas, o cómo se guardan los elementos en el freezer? Estos son las normas y procedimientos para las prácticas que pueden ayudar y que pueden prevenir acontecimientos desagradables que tengan relación con la bioseguridad de los alimentos. Bueno, y el tercer nivel, así como presentamos al principio los 3 niveles en los que vamos a participar como nutricionistas, el tercer nivel es el nivel de los resultados. Para evaluar los resultados tenemos distintos puntos. A veces nos preguntamos, muchas veces cuando tenemos que hacer evaluación nos da un poquitito de resquemor y pensamos, bueno, ¿qué indicadores tomo
para hacer la evaluación de los resultados. Acá les doy una idea. Pensemos uno punto por punto. La evaluación antropométrica es clásico, obviamente que vamos a hacer una evaluación antropométrica. El índice de masa corporal, por supuesto, vamos a tomarlo. Se toma cuando ingresa el residente a la institución, y luego se va, el índice de masa corporal, se va acomodando año a año, porque pensemos que los residentes viven varios años en la residencia, en la mayoría de los casos. Entonces, hacer un índice de masa corporal cuando ingresa al establecimiento, y después, año a año, seguir haciendo el índice de masa corporal. Porque luego seguimos tomando el peso, cuando se puede pesar el paciente, tomamos el peso, y con ese peso lo que es súper útil, muy útil para dejar registrado, es la curva de peso. Con la curva de peso puedo comparar la evolución del peso del paciente en el año, a través de los meses específicos de un tratamiento, o con relación a años anteriores. Es un indicador, pero muy útil para trabajar y para evaluar el resultado del tratamiento o de la alimentación. Luego tenemos la medición de la circunferencia media del brazo. Si lo que pautamos valorar es la masa grasa, podemos tomar la circunferencia media del brazo en los pacientes que no pueden pesarse, ¿bien? Porque tenemos una importante cantidad de personas en general en una institución así que no pueden pesarse. Así que tomamos circunferencia media del brazo, que me evalúa la masa grasa, o tomamos la circunferencia media de pantorrilla, que nos va a evaluar la masa proteica, o la masa muscular, mejor dicho, la masa muscular. La sarcopenia, si pudiera dar, que generalmente se da en el adulto mayor, la vamos a ir evaluando a medida que vamos tomando esta medición. Ahora, otro indicador que me parece súper importante es la observación directa. La observación directa del profesional nutricionista en el momento de la comida. Podemos ver cómo se administra la comida, cómo se alimenta la persona, si está satisfecha justamente. Puse satisfacción del residente porque es un punto en el cual se hace mucho énfasis, porque es la forma, pensemos que el adulto internado en un hogar, dentro de las cosas más importantes que suceden en su vida es la comida. Además de una satisfacción entonces emocional del residente, ¿no es cierto?, va a influir en todos sus aspectos, está el derecho que tiene esa persona de tener una alimentación completa, adecuada, suficiente. Entonces, mediante la observación directa es lo mejor para decir, ¿esto está funcionando bien? Sí, está funcionando bien. Este es el camino. Por otro lado, podemos utilizar como indicadores los análisis del laboratorio. En las residencias generalmente se toma una vez por año, se hace un laboratorio, ¿no es cierto? Un laboratorio completo. Estemos al tanto, miremos las historias clínicas, observemos los análisis que nos dicen. A partir de ahí podemos hablar con el médico, con la enfermera, ver cómo actuar. En aquellos pacientes donde hay una patología vamos a tener un análisis de laboratorio más continuamente, y vamos a poder evaluando de una forma más continua. Pero siempre acuérdense que en la tercera edad hay 3 nutrientes que son críticos. Acordémonos siempre de que el hierro, el calcio y la vitamina C son deficitarios en la tercera edad. ¿Por qué?
porque ya vienen de unos años atrás seguramente, sin comer carne, porque su aparato masticatorio está débil, porque la carne es dura, porque la carne es cara. Dejó de comer, entonces dejó de tomar leche también, porque la leche le cae mal, la leche le da diarreas, deja de tomar leche, no incorporamos calcio, y no se consumen vegetales crudos y frutas tampoco, porque son caras y en muchos casos cuesta la masticación. Entonces, en esos 3 nutrientes es que nos tenemos que focalizar también cuando hacemos la planificación. Hierro, vitamina C y calcio. Tenemos que proveer la cantidad suficiente, adecuada a la edad, con los menús que se realizan en el hogar. Otro indicador para verificar los resultados, les aseguro que son las reuniones de equipo. Podemos ser nosotros los nutricionistas los promotores de las reuniones de equipo, de reunirnos el equipo interdisciplinario. Quizás algún día falte uno, no es necesario que la reunión dure 2 horas, pero la reunión de equipo es fundamental, porque así aunamos todos los resultados de todo el equipo, del trabajo de todo el equipo, y podemos analizar si el trabajo está resultando como esperamos. Tenemos que reunirnos y intercambiar opiniones con el resto del equipo. Es lo más rico para crecer como equipo y como profesional también. En cuanto al seguimiento del tratamiento y resultados obtenidos volcados en la historia clínica, lo que quería yo hacer un poquito un hincapié es en que completemos la historia clínica, hagamos el seguimiento de todos los indicadores, escribamos en la historia clínica, porque los otros profesionales pueden ver nuestro trabajo también, y hacerse una idea más global del paciente. Escribamos todo lo que hemos hecho, y los resultados que se han obtenido, escribámoslo en la historia clínica. Es fundamental, es importante no pasar de largo ese momento, ese punto. Bien, esto entonces en cuanto a los resultados. La evaluación sabemos que es importantísima en nuestra labor diaria, la evaluación, que muchas veces la dejamos de lado. A mí me parece como un punto importantísimo. Y vuelvo a la premisa fundamental que les planteé al principio de la charla, porque es en esto en que nos hemos centrado, me parece, a partir de ahora, de este cambio, un cambio como de paradigma en el tratamiento del adulto mayor, en pensar en su autonomía. Son personas que tienen el derecho a manejarse con autonomía, mientras ellas la tengan y mientras sean conscientes y estén ubicados en tiempo y espacio. Y que sean dignos, ¿no? Que se los alimente dignamente, que se los atienda dignamente, y que se sientan que su dignidad no ha sido atropellada. Entonces, reconocemos el valor de la dignidad y la autonomía de las personas mayores institucionalizadas. Si la respuesta es afirmativa, ese es el camino. Me parece importantísimo. Muy bien. Hasta acá he llegado. Les agradezco muchísimo a todos por estar acá compartiendo este momento. Y No, Paola, gracias a vos. Y yo fui tomando nota del chat y algunas preguntas para hacerte. No sé si alguien quiere hablar o si directamente voy preguntando las dudas que fueron planteando en el chat. Y no sé qué opinan, si alguien quiere hablar, parece que no. Así que te cuento un poco. Dale, sí. Bueno, yo ahí en el chat fui tomando nota de las preguntas que fueron haciendo, algunas cosas. Si me quedó algo, por favor, hablen sin vergüenza. Y
y después les puse un formulario para que completen para la asistencia de hoy y para tener una opinión sobre otras capacitaciones, otros webinars que podamos dar, ¿sí? Se puedan organizar. Bueno, preguntaban, Paola, al principio de la charla, sobre el peso ideal para el adulto mayor, si es igual al de todas las personas, de los grupos etarios, o se usa un peso ideal especial, hay alguna tabla especial. Después también No, preguntaban. lo que se hace, el índice de masa corporal se considera entre 21 y 24 como normal. En eso nos basamos, ¿no? No hay una tabla especial. Bien. Ahí estuve viendo acá una preguntita que dice que muchas veces no se cuenta con los recursos, y es cierto, yo eso lo valoro y eso es totalmente cierto. Tenemos que pensar cómo podemos lograrlo. Es mi experiencia lo que digo, y lo que veo cuando voy a un hogar. Entonces, veo ciertas cosas que quizás con un poquito de capacitación se pueden solucionar. Quizás con una vueltita de tuerca podemos solucionarlo. Mira, desde esto que vos estás planteando, esta mirada que vos estás planteando, que esta vueltita de rosca desde tu lugar, ¿no?, de auditora, porque vamos a decirlo así, ella lo está mirando desde el lugar de auditora y nos está contando algunas cosas que nosotros como nutris de un hogar de larga estadía podemos llegar a hacer. Me anoté esto, que por ahí lo comparto con ustedes y después si quieren alguien aporta algo más. Esto de destacar la capacitación, ¿no? La capacitación continua del personal, dejar todo prescripto, escrito, la importancia de la historia clínica, de que nosotras las nutricionistas escribamos en esa historia clínica los avances de la persona, o bueno, estas cuestiones, ¿no?, que estuvimos observando, esto de la deficiencia de la vitamina C, que también si toma metformina va a tener deficiencia de otros nutrientes, dejar escritas las necesidades que tiene, ¿no?, en cuanto a alimentos especiales, bueno, sobre todo si hay una fórmula, dejarla bien escrito, sí, bien escrito, detallado. para que todo, y que el personal que está a cargo de la cocina y de enfermería entienda bien, ¿no?, cómo administrarlo, cómo prepararlo, en qué Yo creo, ¿sabes condiciones. qué? Me parece como la comunicación entre el personal de enfermería, el nutricionista, todo el personal a cargo nuestro, comunicación, que fluya la Bueno, lo anoté, comunicación. que haya buen diálogo, buena comunicación, Sí, exactamente. sí, Y sí. el manual de normas y procedimientos. Sí, señora. ¿Sí? Sí, Que ahí señora. es ahí donde queda todo escrito y todos los pasos a seguir para llevar adelante el procesamiento, el proceso de una alimentación por sonda, así sea un plato de comida, pero que queda todo el paso a paso de cómo debe ser, y es una manera de comunicar también. Si las funciones no están escritas, si las funciones, si los... La salsa. Ay, sí. Sofi, si podés... ¿Qué? No, que ahí, Sofía, tenés el micrófono prendido, si podés... Se debe manejarlo mejor. Si cada uno sabe cuál es la función y cuál... se me acopla. Si cada uno, a través de este manual de procedimientos, sabe cuál es la función y cuáles son los pasos a seguir, me parece que se facilita muchísimo la tarea. Lo que pasa es que nos lleva tiempo, por supuesto, nosotros armar ese manual de procesos y procedimientos, ¿no? Eso nos lleva un tiempo, sí, sin duda. ¿Puedo aportar algo? Claro que Hola. sí. Obvio, Mercedes. Te felicito, excelente tu exposición, y bueno, la verdad que para mí fue un recordatorio de muchos años de hogar, o como el término que vos le diste ahora, ¿no? Y no dejé de cuestionarme algunos puntos, y tratando de buscarle una solución, porque yo pienso que en los lugares donde hay gente como vos, o hay auditoros donde están un poquito arriba de la parte de nutrición, las cosas posiblemente marchen mejor.
El tema pasa en el resto de los hogares donde no hay exigencias, porque sabemos que es así, porque bueno, seguramente a muchos de nosotros nos llaman como para, o para evaluar, o para hacer una planilla de un nutroterápico y demás, y vemos todas las deficiencias que sabemos que existen. Pero yo creo que cada uno un poquitito puede hacer. Tal cual. En una visita, aunque sea, que no es lo ideal, porque lo ideal sería que todos los hogares tuvieran un nutricionista que se dedique exclusivamente a la nutrición de los abuelos. Sí. Pero Me parece, es un derecho la alimentación. Vos sabés que me planteo esto ahora que se habla tanto de derechos, etcétera. ¿Qué hace ese abuelo encerrado en una institución que está a cargo al final de todos nosotros, que no tiene posibilidad en muchos casos de decidir qué va a comer o no va a comer, y bueno, todo el resto, ¿no? Qué va a comprar, qué no va a comprar, etcétera? y Entonces, aceptar lo que le dan. claro, entonces tiene el derecho de tener una alimentación correcta y adecuada a su estado de salud. Entonces somos nosotros responsables de que ese derecho se ejerza. Eso básicamente, y lo más actual me parece, es pensar en eso. Y a partir de eso todo fluye. Sí, seguro. Bueno, la limitante va a ser la alimentación, porque siempre el punto donde se corta es en la alimentación, donde se puede ahorrar. Sí, pero sí, o sea, a ver, es lo más fácil, Es pero la no más es fácil, no debería ser. no debería ser. Por eso nuestra Y mirada claro, se podría ahorrar en otras debería cosas, se estar. pueden ahorrar en desperdicios de toda índole, luces prendidas, no sé, por decirte algo, No, pero en pero la a la alimentación, larga vos que- tenés, a la larga tenés perdón. un paciente, tenés un residente desnutrido, lo tenés, no hay seguro, ninguna duda, claro. no hay No te ninguna queda duda. otra, porque nos ocupamos de una cosa y después lo que es seguir al paciente, seguir la administración del alimento, cómo llega todo lo que planifique, todo el trabajo que me hice durante tantas horas, ¿llega como lo planifiqué al paciente? En muchos casos no llega, porque hay distintas circunstancias entre medio. Ujú. Sí, Eso es lo que Bien. pasa. Pau, ahí, bueno, hay dudas en el gracias. chat con el índice de masa corporal, porque viste que la Sí, OMS lo da más alto. Bueno, sí. ¿cuál tomamos? Sí, no sé, Eh, nosotros es lo que estamos tomando nosotros en nuestra institución. eh, Siempre me parece bien tomar el de la OMS que da más alto porque pensemos en lo que es, hubo también, a ver, en la evaluación antropométrica en cuanto a circunferencia cintura y circunferencia cintura cadera, hubo cambios en los pocos últimos años. Antes se hacía un índice entre cintura-cadera y se vio que que el cambio, que con tomar solamente el índice de circunferencia de cintura era suficiente porque el otro no daba no era fácil de reproducir y no daba buenos resultados. Entonces, con el índice de masa corporal, lo mismo, en tercera edad hay mucho depósito de grasa y se considera depósito de grasa en abdomen y se considera un poquito más alto para la OMS. Yo creo que está bien también, ¿eh? No es que nosotros vayamos a evaluar ese punto, si eso lo considera el profesional y lo tiene en cuenta para hacer su trabajo, me parece perfecto. Bien, bien. María de los Ángeles, de Saliqueló, la conozco. ¿La Beso, conoces? Bueno, beso. después preguntaban, ¿las fórmulas artesanales no se usan más? Te preguntó. Ay, bueno, no, la verdad es que en lo que yo veo no se usan más. Básicamente me parece que es por el tamaño de las ondas. Las ondas son muy finitas ahora y es imposible hacer una fórmula artesanal. Así que la experiencia que tengo se está usando, y aparte porque PAMI lo está dando, si bien con muchos altibajos, se da mucho fórmula lista para colgar, y si no se hace la dilución
de polvos, ¿no? De alimentos. Bien. La artesanal no va más aparte porque no va más, ¿no? Porque ha evolucionado muchísimo. Después otra la pregunta actividad. que me parece interesante es, ¿cuál es la mejor forma de limpieza bucal? Si me puedes contar un Ah, poco. por ahí hay colegas que saben mucho mejor que yo desde la práctica. Me parece, si Mercedes, ¿tenés alguna idea? Yo digo la hidratación, me importa que estén hidratados, a mí esa sequedad que pueden tener en el momento de la alimentación enteral o exclusiva. Mercedes, Marianela también. Marianela, sí, sí, son las que tienen O experiencia. cualquiera, la que A quiera ver, contar. sí, sí, a ver Mari, vos qué decís, ¿no? Pero normalmente, viste, los pacientes que están con alimentación enteral no están muy lúcidos como para pedirles que haga buches o que enjuague la boca. Entonces el personal de enfermería, que con una gasa se ocupa de limpiar toda la cavidad. Y no es una tarea sencilla, para Mm, nada sencilla, mm. pero eso es lo que yo veo en el hospital, la verdad. No recuerdo exactamente en el hogar, pero en el hospital se lo limpia con una gasa y con algún antiséptico bucal. Sí, 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 No sí, sé, me parece Mari, vos genial. qué experiencia tenés. Y, Bueno, acá estoy, perdón, me perdí un poco con la pregunta. ¿Dónde estás que no Acá te está. veo? Bueno, acá estoy tomando nota también de todas las preguntas que hay en el chat, como para que la próxima webinar, que espero que sea pronto, podamos abordar todas esas dudas que tienen desde la práctica. fíjate que No, en cuanto les cuento un poco, porque las colegas que están conectadas no saben cuál era la idea. Paola habla como nutricionista desde un lugar donde hace auditorías, ¿no? Desde la mirada del que va a auditar. Y más adelante, todavía no tenemos coordinada fecha, vamos a tener a Marianela Ramos, que nos va a hablar desde el nutricionista que trabaja en un geriátrico, o sea, qué se puede hacer, qué hace ella, su experiencia, digamos, contar su experiencia para compartirla y demás. Esa fue la idea de estas dos webinars. Pero bueno, veremos más adelante en junio cuándo la podemos coordinar. La próxima webinar, ya pasó el chivo, es el 30 de mayo y es sobre cuidados paliativos, ¿sí? Pero bueno, sigamos, Mari, y respondamos esta pregunta un poco desde la práctica. Que era muy interesante, ¿cuál es la mejor forma de limpieza bucal en los abuelos? Sí, la verdad que eso se encarga específicamente el equipo de enfermería. Si quieren, esa pregunta la voy a contestar en el próximo tópico y voy a hacerla en las 3 instituciones que estoy ahora presente para que me digan cuál es el protocolo de higiene bucal, cada cuánto, cómo, con qué frecuencia, con qué producto se podría abordar. Después, en realidad también creo que andaban indagando sobre la hidratación, ¿no? En alimentación enteral, cómo percibir cuando una persona mayor está deshidratada o no. Creo que ahí se habían perdido con ese final, ¿no? Sí, y en general también cuando come, digamos, cómo lograr cubrir el requerimiento de líquido, ¿no? Que es todo un Bien. tema en el adulto mayor. Sí. Bueno, el requerimiento de Mari, líquido, sí, en la clase que viene, todas estas cuestiones prácticas de evaluación nutricional, planillas, registros, capacitación, etcétera, lo vamos a ver. A grandes rasgos, la hidratación, bueno, como bien refirió Paola, hay un protocolo a seguir en cuanto a esos mililitros por persona por kilo, pero siempre prestar atención a los signos físicos, ¿sí? Hacer unas buenas recorridas, una observación directa de los internados, ¿sí? Y cuáles son los signos de deshidratación, que bien sabemos como colegas cuáles son, y hacer un screening de aquellos pacientes con alto riesgo de deshidratación, sobre todo en las altas temperaturas del verano. Ahí hay estrategias para abordar la deshidratación, en donde, por ejemplo, con las altas temperaturas se aumentarían las rondas de agua por mililitro, por tomas, por hora, pero después hay un estándar de hidratación que se cubre por comida, que es aproximadamente 250 milímetros en cada comida, y 4 rondas más al día al menos. Es muy difícil llegar al volumen, es muy difícil llegar, sobre todo en pacientes más demenciados, pero bueno, sí es posible. Pero estar atentos a los signos físicos, colegas de deshidratación, sobre todo ahí muy tenemos bien. que hacer hincapié.
Sí, Mari, y yo les Gracias, Mari. decía, no sé si Ay, se me había apagado la cámara, perdón, se me había apagado la cámara. no Es sabés, que no sé si estoy con el escuchaste celular. cuando hablábamos de que yo decía, cuando está el paciente, cuando está el residente en su habitación por alguna cuestión médica, a veces me pasa que llego y está ahí solo y decís, ¿cómo evaluás si le llega las calorías que tiene que consumir y si le llega el volumen de agua, de líquidos que tiene que consumir, ¿no? Es que me parece que para nosotros es Sí, algo que sí. tenemos que Ahí es encarar. fundamental el entrenamiento del personal en los volúmenes, tanto de El ingesta de plato registro. como ingesta de líquido, los Registro. registros, ¿sí? La observación, la supervisión y la observación directa del paciente en cada visita, ¿no? Sobre todo los pacientes de alto riesgo. Ya lo vamos a ver, bueno, perdón, pero acá me interrumpieron con volumen. Yo no estoy preparada para hablar hoy. No, más adelante. No te preocupes, dejalo como la segunda parte de la película. Claro. Sí. Otra pregunta que hicieron y que anoté, bueno, fue ¿qué tablas se usan para el peso ideal en adulto mayor? ¿Y qué tablas se usan o qué datos se usan si el paciente está en silla de rueda? ¿Qué valores de referencia? ¿Si está postrado? Y Bueno. sí, nosotros siempre usamos la OMS, siempre tomamos la OMS. Ustedes, cada uno en su lugar puede plantearse alguna tabla, no hay problema, mientras sea de alguna institución reconocida. Y para pacientes postrados hay hay nutricionistas que han implementado distintas variantes. En la zona, bueno, en un lugar hubo una balanza adaptada para sillas de ruedas. El método de los pliegues, que en algún momento Bueno, o los pliegues, y bueno, nosotros era lo que está. difícil. No, de la circunferencia, perdón. No, Era un de la formato longitud, de la longitud de la de la pantorrilla. pantorrilla para hacer la medición de la altura De y la después talla. compararla mediante tablas para saber el peso que puede tener. Es complicado, en los pacientes postrados es complicado, entonces yo lo que les digo cuando voy a los hogares es esto: ustedes tomen una medida como o una forma de medir como estándar para todos los que están postrados. Bueno, tomo circunferencia media del brazo, bueno, a todos les voy a tomar circunferencia media del brazo durante toda su estadía en el hogar. Entonces, es una forma de comparar, nada más. Yo puedo ir comparando la circunferencia media del brazo a través del tiempo. Con eso es suficiente para tener una referencia de cómo es su estado nutricional. Eso es lo que les digo cuando no se puede pesar. Y proteína y albúmina. También En este caso me da un parámetro bastante real. Sí, real. sí. Cuando hablé de los exámenes de laboratorio, me parece que hay que incluir proteína y albúmina. Linfocitos. Si se puede, claro, si se puede. Por eso las reuniones de equipo. Por eso es la reunión de equipo. A ver, yo lo que planteo desde mi profesión, consultarla con el resto y ver si se puede hacer establecer cada cuánto hago laboratorios para saber qué necesito, o en qué casos, o a partir de qué peso yo hablo con el médico, ¿no? De qué peso, el peso actual que tenga ese paciente, hablo con el médico para hacer alguna modificación. Me parece que la comunicación, seguimos con la comunicación, seguimos terminando en lo que es la comunicación entre el equipo interdisciplinario. Yo voy a agregarte una cosita que por ahí veo que es importante con el tema de la suplementación oral. Sí. El hacerle ver al personal de enfermería, fundamentalmente, que el suplemento no reemplaza una comida, que es un suplemento justamente, porque muchas veces estamos aportando un valor calórico muy bajo porque con una toma de suplemento estamos reemplazando un almuerzo. Y el mismo personal te dice, no, pero ya tomó el suplemento. Entonces, claro, me parece que es súper importante. ¿Ves? Son detalles de la práctica que no los lees en un libro. Es ir
estar ahí y ver, pero ¿cómo estamos reemplazando una comida por un suplemento cuando no es necesario? Ojo, cuando no está indicado. No, nada. Si la nutricionista le indicó es por algo y en su momento y en su horario, pero no reemplazar una comida, claro. Es la práctica. Y sí. Ceci. Bueno, a ver si hay más preguntas. No sé, ¿nadie más quiere hablar? ¿Nadie más quiere? ¿Nadie? Hablan de, bueno, están con el formulario de asistencia, ya lo puse, búsquenlo en el chat, lo puse varias veces. Hablan de las tablas, el valor del adulto mayor, bueno, ahí es eso lo que ya estuvieron hablando. La vitamina B12. Que también ¿Y se Karina? B12. ¿Cuál es la pregunta, Karina? Perdón, no No, te si escuché muy bien. también es uno de los nutrientes críticos o que debiéramos, por ejemplo, suplementar a todos los abuelos o no. No, yo diría que Ah, no, porque excelente. está consumiendo, si nosotros planificamos la alimentación con la suficiente cantidad de proteínas, siempre vamos a usar proteínas animales, me parece que no sería necesario. No, yo digo por el tema de la medicación, por ahí que hay medicación que inhibe, y bueno, y por el tema de la falta de factor intrínseco para la absorción. Ah, Sí, acá no puedo me parece aportar, que no. permiso, Ceci, ya que estamos con la pregunta. Yo en la práctica la pido mucho, la vitamina B12 la doso anualmente, y sobre todo en los últimos años, y estoy viendo muchísimas deficiencias de B12, muchísimas, muchísimas. Y la verdad que el suplemento nutricional es bastante económico, los médicos lo tienen, bueno, por lo menos en el súper entrenados en cuanto a mi forma de actuar, y B12 es una de las mayores deficiencias que veo, bueno, junto con la D, obviamente. Sí, por todas las comorbilidades de absorción, sí, la medicación, la ausencia, la deficiencia de factor intrínseco y demás. Pero sí, es una vitamina crítica. Así que es interesante incorporarla en el laboratorio, sí. Bien. Perfecto, gracias. Muy bien. Y perdón, Mari, en general, ¿cómo se encuentran los valores? ¿Hay deficiencia, digamos, vos ves? Sí. Y yo lo que estoy viendo, mirá, la empecé a usar hace pocos años, junto con la D. De hecho, la D, por ejemplo, con instituciones como PAMI, por ejemplo, que no la cubren, bueno, es todo un tema. Pero la B12, que se puede incluir, y viene baja, viene baja. En realidad, bueno, estamos frente a una problemática de deficiencia grande, de salud pública. Y en tercera edad no es un dato menor, porque obviamente sabemos todas las funciones que tiene la B12 en la funcionalidad de deterioro cognitivo y demás. Y el beneficio de la suplementación, ¿no? Que bueno, que ahí también se puede elegir qué tipo de suplementación, si lo hacemos a través de un suplemento completo, vía oral, o una suplementación individual, que es muy fácil también de suplementar. ¿Sí? Es económica, es sublingual, es fácil. Y la verdad que después se ve, cuando pedís el dosaje siguiente, se ve la mejoría, clara. Así que bueno, esa es la experiencia, todo eso, por ahí lo podemos trabajar la clase que viene, inclusive podría hacer como un análisis de los últimos años de laboratorio, de los nutrientes críticos, que estoy viendo bien bajo, y vamos a ver qué hay de evidencia en investigación. Sí, y de hecho, si hay colegas que estén trabajando en geriátricos, podrían, bueno, en residencias de larga duración, podrían traer su experiencia y, bueno, y ver todo esto, ¿no? Todo esto que hemos despertado hoy, como para conversarlo más específicamente. Sí, bueno, escúchenme, porque todo el mundo empieza, no encuentro el formulario, no encuentro el formulario, no encuentro el formulario. Pongo el formulario para que la que no lo encontró lo vea, ¿sí? Por favor, ahí va el formulario. No escriban más, así no se pierde. ¿Alguien tiene alguna pregunta más para hacer? ¿Algún comentario más para hacer? Ahí está el formulario para que respondan, den opinión, propongan nuevas ideas, ¿sí? No parece, no parece. Ay, Dios mío, a ver, esperen. ¿No? Se fue, no escriban más. Ahí voy a ponerlo de nuevo. Ahí está. Parece. ¿Lo debes estar enviando a alguien? No, al chat. A ver, esperen. Ahí va. Everyone. Ahí va. Esperen. Ahí está.
Ahora sí. Ahí apareció, no estábamos todas tan confundidas. No, no estaban tan mal, no estaban mal. Estábamos. Ahí apareció, ahí apareció. Es que se va y ahí apareció. Ahí me pregunta Lucrecia si debe tener un nutricionista. Toda. Dice, ¿toda residencia habilitada debe tener una nutricionista? ¿Hay alguna reglamentación? En eso estábamos, ¿no? Se estaba tratando de reglamentar, pero todavía me parece que, por lo que yo sé, no está reglamentado. No. Nosotros desde PAMI exigimos sí que haya un equipo interdisciplinario en el cual está la nutricionista. De todas maneras, lo exigimos a partir del convenio que hay, si es residencia de adultos mayores, pero no en aquellos que son como las residencias que dependen de la municipalidad, por ejemplo, de salitas médicas. Esas pueden seguir sin nutricionista, y ahí cercano a vos, Lucre, tenés Arroyo Corto, Espartillar. Esos, si no tienen nutricionista, nosotros lo consideramos como bien igual. Sí. Lamentablemente. Tenemos que trabajar sobre eso. Sí, acá en Bahía Blanca no es obligatorio en las instituciones privadas, sí las que dependen de PAMI. Bueno, Paola es mi auditora en una de las instituciones de PAMI, y me adhiero al comentario de Mercedes Arrieta de que se trabaja diferente en las instituciones, en donde tenemos auditorías, donde tenemos que cumplir muchísimas más obligaciones que en las que no. Eso es verdad. Así que la importancia de la auditoría es como... sí, como una guía, me parece, Mari. Como una guía para no dejarse tampoco que las... Sí, porque inclusive para los propietarios o los dueños de las instituciones es más fácil exigir recursos, por ejemplo, cuando tenemos una auditoría, ¿no? Que los vale, que los respalde. Claro, sí. Pau, los hogares que vos me decís tienen nutricionista, para no quedar mal. No, pero no las exigimos nosotros, ¿no? No lo hacemos como un requisito indispensable en las entidades de bien público. Claro, no, me refería a estas casas o hogares que se generan, que bueno, no hay nada, eso, ¿no? Que lo veo bastante pobre, toda la situación, todo, mucho riesgo para los abuelos, desde lo nutricional. Sí. Y bueno, nada, que no hay nada, me parece que acorde. No, que los rija, no hay, es una falencia que existe a nivel país esto, no hay reglamentación para hogares geriátricos, esa es la realidad. Sí, entonces... los hogares estos que sí cuentan con un equipo disciplinario, que están bien armados, el cupo está completo básicamente, entonces aparecen todas estas residencias sin ninguna reglamentación. Por supuesto que la obligación es estar inscriptos, ¿no es cierto?, como entidades geriátricas. Lo que pasa es que hay lo que nosotros llamamos geriátricos, clandestinos es horrible la palabra, pero bueno, geriátricos que funcionan sin tener la autorización de la provincia. La provincia tiene que autorizarlos, pero hay muchísimos que funcionan sin autorización. Yamila, que está levantando la mano, ¿qué querés contarnos? ¿Yamila? No. Yamila Rato levantó la mano. Y preguntan sobre las instituciones psiquiátricas, si tienen reglamentación. ¿Y por qué a veces los médicos no quieren dosar ni suplementar vitamina D? No tiene respuesta. Y no, en cuanto a las clínicas psiquiátricas, yo lo que puedo decir es sobre las clínicas psiquiátricas que vamos nosotros, que hay una en Bahía Blanca y otra en Pigüé, y que, bueno, tienen la obligación de tener, pero son clínicas que tienen camas contratadas nuestras, y bueno, es nosotros los que los estamos obligando a tener nutricionista. En general no hay, la nutricionista tiene que ser incluida como parte del equipo, pero
todavía no estamos incluidas dentro de una reglamentación, lamentablemente. Bueno, es una de las cuestiones que hay que luchar desde nosotros, ¿no? Desde el colegio, desde estar juntas luchando sobre eso. Bien. Bueno, colegas, no sé si tienen más preguntas, se están desconectando. Bien. No sé si tienen más preguntas para hacer, más dudas. Recuerden que nos vemos el 30 de mayo con otra webinar de cuidados paliativos y después organizaremos la de Marianela cuando se pueda, para junio. ¿Sí? Estaremos. Muchas gracias a todos, esperemos que les haya sido útil. Bueno, y hay mucha gente que no se ha podido conectar y demás, pero bueno, veremos después qué es lo que pasó. Somos muchos, fuimos muchos, hubo un error en el link y demás, pero bueno, pedimos disculpas y bueno, trataremos de seguir. Queda grabado, así que se puede mirar en cualquier momento. Gracias Paola. Gracias Sí, a todos. Gracias al colegio, gracias a mis colegas de Bahía, así que, y a todos los que se conectaron, la verdad, una experiencia genial. Muchísimas gracias. No, de nada, Paola, gracias a vos. Gracias a todos por Gracias, conectarse. Pao. Chao, chicas.